Ministra, le estamos mandando... Ahí está, qué bueno, muchas gracias. Muy bienvenida, ministra. Disculpe, pero estábamos con problemas Muchas de gracias. conexión. Gracias. Bueno, Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Sean todos muy bienvenidos al evento paralelo de alto nivel del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición a través de los sistemas de etiquetado frontal. Este es un evento que ha sido organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Observatorio de Derecho a la Alimentación y la Coalición Caribe Saludable. Las directrices voluntarias son un instrumento de relevancia aprobado por los países miembros que buscan brindar recomendaciones de política en distintas materias: gobernanza, sostenibilidad, seguridad alimentaria, educación nutricional e información centrada en las personas y con equidad de género. Ello con la finalidad de alcanzar dietas saludables con un enfoque de sistemas agroalimentarios. Una de las directrices sobre sistemas alimentarios y nutrición precisamente recomienda a los gobiernos que promuevan el uso de sistemas de etiquetado frontal de alimentos basados en evidencia, para permitir que los consumidores identifiquen correctamente la cantidad de los nutrientes críticos en los productos y así ayudar, apoyar y promover el consumo de dietas saludables. En este contexto, América Latina y el Caribe ya cuenta con 10 países que han aprobado leyes o regulaciones de etiquetado frontal. 6 han sido implementadas: Argentina, Chile, en Uruguay, México, Perú y Ecuador. Y 4 se encuentran en proceso de implementación: Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela. Quisiéramos señalar que por eso la FAO, junto a la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud y UNICEF, hemos elaborado una publicación sobre estos sistemas de etiquetado y su evidencia. Esta última muestra que el etiquetado frontal en la región ha tenido resultados e impactos positivos con relación a su entendimiento, comprensión, conocimiento, incluso valoración y disminución de la intención de compra de productos con nutrientes críticos, sin afectar la economía y los salarios del sector productivo alimentario. Hemos compartido recientemente un link en el chat de la publicación, para que la puedan leer cuando ustedes estimen pertinente. Ahora quisiéramos dar paso a nuestros invitados de honor para que nos den un saludo de bienvenida. Así que los dejo con el señor Mario Lubetkin, subdirector regional y representante de la FAO para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Señora Ministra de Salud de Colombia, Carolina Cocho Mejía, señor Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, señor Coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, Jairo Flores, señor Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefano Larenas. Y saludo aquí también a las distintas organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector público y privado, de la comunidad internacional que nos está acompañando en este debate del CIEFRES. Es un placer realmente darles la bienvenida a este importante evento paralelo en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria, una plataforma incluyente, internacional e intergubernamental a fin de desarrollar y aprobar recomendaciones de política para eliminar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. La situación a la cual nos enfrentamos hoy es compleja, y ustedes lo saben. El mundo, y especialmente América Latina y el Caribe, afrontan varios desafíos en materia alimentaria: el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria, el alza de precios de los alimentos e insumos como los fertilizantes y el costo de las dietas saludables. Nuestra región registra el fenómeno de la doble carga de malnutrición, una situación que describe la simultaneidad del retraso de la talla, el sobrepeso y la obesidad. Por esto, sumado a los efectos del COVID-19, a los niveles de pobreza y desigualdad, a la crisis climática y el conflicto de Ucrania, empeoran aún más la situación alimentaria de la región. En este contexto, en el 2021, el Comité de Seguridad Alimentaria publicó las directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición, con el objetivo de orientar a los países sobre cómo abordar las principales causas de la malnutrición en todas sus formas,
poniendo de relieve el enfoque de los sistemas agroalimentarios. En estas directrices se plantearon herramientas de política multisectorial, las que recomiendan a los gobiernos promover el uso de sistemas de etiquetado frontal de alimentos basados en evidencia. Estos esquemas regulatorios son una herramienta que, por un lado, fomenta el acceso a dietas saludables y, por otro, contribuyen en la prevención del sobrepeso y la obesidad, permitiendo que las personas tomen mejores decisiones alimentarias. Además, tiene un especial impacto en la nutrición de niñas y niños. América Latina y el Caribe es líder en la aplicación del etiquetado frontal. Lo recordaba ahora Daniela, son 10 países que han aprobado leyes y regulaciones o están en ese proceso. Argentina, Chile, Uruguay, México, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela, generando evidencia de que el etiquetado frontal de advertencia nutricional es efectivo para reducir la compra y el consumo de alimentos con nutrientes críticos sin afectar, y eso es importante señalarlo, sin afectar los empleos ni los salarios del sector público, productivo, alimentario y privado. Erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas requiere políticas e inversiones basadas en la evidencia. El etiquetado frontal es una iniciativa que nos permite avanzar hacia el acceso de dietas saludables. Los desafíos siguen siendo enormes. Debemos impulsar programas de alimentación escolar con menú saludable, que incluyan compras públicas de la agricultura familiar y consideren mejor la educación alimentaria y nutricional. La creación de ambientes alimentarios más saludables requiere políticas de reducción de la oferta y la demanda de productos de alto nivel de calorías y mínimo valor nutricional, que sin duda empeoran la salud, así como de medidas para reducir el costo y aumentar la asequibilidad de dietas saludables y mecanismos de mitigación de las pérdidas y desperdicios de alimentos, entre otros aspectos. Realmente espero que este intercambio que estamos realizando hoy sea útil e inspirador para todas y todos los participantes y podamos compartir, sobre todo, buenas prácticas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 a través de la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro representante por poner énfasis en la compleja situación de hambre y de malnutrición que enfrenta nuestra región y las alternativas de políticas y acciones para poder seguir adelante y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora dejamos con ustedes a la señora Carolina Corcho Mejía, ministra de Salud y Protección Social de Colombia. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante a nivel global y sobre un tema de la mayor preocupación en el mundo. Un saludo especial al doctor Mario Lubejnik, representante de la FAO, al señor Hugo López, subsecretario de Prevención y Promoción de México, Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, y Estefano Lares, representante de los consumidores, a las organizaciones y entes gubernamentales aquí presentes en este espacio. Evidentemente, la alimentación es un derecho humano fundamental y universal. Es muy importante que los estados desarrollen sistemas alimentarios en las últimas décadas que sean sostenibles y que permitan de alguna manera no solamente superar la situación de inseguridad alimentaria, sino que logren ser soberanos, que logren de alguna manera, ese es el esfuerzo que se está haciendo en Colombia, de construir una soberanía que posibilite que el propio campo colombiano, que tiene una riqueza importante, pueda producir la mayoría de los alimentos que se requieren para el consumo. Por eso, digamos que en el caso de Colombia, en el caso específico de lo que nos convoca en esta discusión, en términos de dietas saludables, Colombia ya está en la etapa de reglamentación de un proyecto de ley o de una ley de la República, porque ya ley de la República de etiquetado. Es muy importante, digamos, esta otra dimensión de las dietas saludables, sobre todo por el impacto que tiene en la alimentación de niños y niñas, con patologías de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, y en ese sentido, este proceso de reglamentación de esta ley de la República incluye varios elementos.
El etiquetado octagonal, que es el que mayor evidencia científica tiene en el mundo, donde se señale con claridad el exceso de grasas saturadas, de edulcorantes, de tal manera que pueda ser suficientemente visible en una pedagogía que se hace en la ciudadanía para la compra de estos alimentos. El etiquetado, que se está reglamentando en Colombia, también exige una tabla nutricional, la cual debe ser del 25% mínimo de la cara donde se ubique la etiqueta, para que pueda ser visible, por supuesto, y para que pueda ofrecer la información que se requiera. También se posibilita que haya un etiquetado positivo, en donde hayan alimentos o distintos que tengan condiciones bajas, por ejemplo, de sodio, de grasas, de edulcorantes. La reglamentación también permite un etiquetado positivo. En ese sentido, avanzando en todo el proceso de consultas nacionales e internacionales, en Colombia esperamos el próximo año ya tener como una ley de la República reglamentada este tema del etiquetado. Pero de otro lado, esto que tiene que ver, digamos, con estilos de vida saludable, pero de otro lado también es de toda la prioridad del gobierno colombiano en avanzar en una política contra el hambre, la soberanía alimentaria, pues que no es un problema del mundo, pero específicamente Colombia, que está atravesando por un problema de ola invernal, el hambre se convierte en uno de los asuntos principales del actual gobierno para intervenir de manera intersectorial en políticas que, como en el mundo entero, tenemos que discutir el precio de los insumos agropecuarios, el tema de la posibilidad de producción en Colombia y el tema específicamente del acceso de recursos de las poblaciones más vulnerables para compra y acceso de alimentos. Entonces, por eso es de la mayor importancia para nosotros este escenario que nos permita compartir y conversar de una de las políticas más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Un saludo muy especial y nuevamente agradeciendo la invitación. Daniela, tu micrófono está silenciado. ¿Se escucha ahí? Sí. Perfecto. Muchas gracias, ministra, por recalcar la importancia de los sistemas alimentarios sostenibles y soberanos, por participar, y también la importancia del etiquetado frontal de advertencia en Colombia y su próxima implementación. Ahora dejamos con ustedes al señor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México. Muchas gracias, muy buenos días en América Latina y muy buenas tardes allá en Roma. Aprecio mucho la invitación a participar en nombre del Gobierno de México y específicamente del sector salud en este foro, en el contexto de la Asamblea de FAO. Saludo al señor Mario Libetkin, a nuestra muy apreciada ministra Carolina Corcho de Colombia, a Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario, a Fabio Gómez da Silva de la OPS y a todos los compañeras y compañeros que organizaron este foro. Quiero compartir, además del etiquetado, un par de ideas que visualizo coinciden en mucho con el planteamiento que ha hecho la ministra Corcho Mejía a nombre del gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro. Y coincide precisamente en visiones porque es la perspectiva de nuestro presidente y jefe de la nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que está representado en la Asamblea de FAO por nuestro querido subsecretario de Seguridad Alimentaria, Víctor Suárez Carrera. Primero quiero comentar que es muy importante cuando uno piensa en los etiquetados o en algún instrumento de orientación o advertencia directa al consumidor, tener una perspectiva amplia de cuál es el fundamento de estas iniciativas o estas intervenciones para contrarrestar los efectos de sistemas agroalimentarios caracterizados por modelos de producción intensiva y tecnificada, orientados particularmente a los monocultivos, con un uso amplio de combustibles fósiles, plaguicidas, fertilizantes sintéticos y otros agroquímicos, destinados mayormente a la agroexportación, con lo que aumenta la dependencia económica hacia el exterior y reduce la soberanía, caracterizados también por largas cadenas de comercialización
y su orientación a satisfacer el abastecimiento de la industria alimentaria, generadora de los productos procesados y ultraprocesados, que sabemos bien en todos los países son uno de los motores fundamentales de la pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles, con consecuencias funestas además en la desigualdad social, la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las comunidades no solamente rurales, sino también suburbanas y urbanas, grave degradación ambiental y, en general, construir un ambiente alimentario inseguro. Hoy que tenemos los estragos de la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, también surge, como ya mencionaba Mario, la amenaza de la inseguridad alimentaria global, regional y local. Y con ello surgen también llamados de los sectores empresariales a retardar las políticas públicas que están orientadas a proteger la salud y a construir ambientes agroalimentarios saludables, justos y sostenibles. Consideramos que hay que tener cuidado con esas desviaciones porque solo harán un retraso en la posibilidad de reconfigurar los sistemas agroalimentarios, construir la soberanía, reducir la dependencia al exterior. Comparto las experiencias de México. En México hace 2 años pusimos en práctica el etiquetado de advertencia, contrarrestando el etiquetado GDA diseñado por la industria alimentaria global que había sido dispuesta en gobiernos neoliberales mexicanos, y lo hicimos mediante 3 instrumentos: una reforma a la Ley General de Salud que mandata el establecimiento de etiquetados de advertencia, explícitamente de advertencia, el cambio en una norma oficial mexicana que sustenta los elementos técnicos y acompañado de sendos cambios de los reglamentos de control sanitario de la publicidad y el control sanitario de insumos y servicios. Nuestro etiquetado de advertencia está orientado a regular no solamente la información para el derecho público de información, sino para proteger la salud y el interés superior de la infancia y la adolescencia. Además, estamos trabajando en otros elementos legislativos y reglamentarios a través de sendas reformas a la Ley General de Educación que permita tener ambientes alimentarios saludables. Básicamente la idea es: productos con etiqueta no pueden entrar a las escuelas de educación básica, media básica y deseablemente tampoco superior. Se ha impulsado una Ley General de Alimentación, única en su tipo en México, es reglamentaria de un derecho constitucional consagrado desde hace más de 30 años, pero que había permanecido como letra muerta. Esperamos que pronto vea la luz una iniciativa de ley de la regulación de las aguas nacionales desde su extracción primaria hasta el punto de consumo. Y también estamos trabajando con el Senado de la República en una ley general, un cambio a la Ley General de Salud para regular severamente, en muchos casos prohibir, el ingreso de glifosato y otros 17 agroquímicos altamente peligrosos que están en los listados de los convenios de Rotterdam y Estocolmo, entre otros. Termino nada más diciendo que considero que es vital que construyamos una comunidad latinoamericana de intercambio de experiencias, no solo las exitosas y las mejores prácticas, sino también los riesgos y los fracasos que nos dejan mucho aprendizaje. También alertarnos mutuamente sobre las maniobras de los grupos de interés privados que quieren interferir con las prácticas soberanas de los estados nacionales y en lo posible construir acuerdos de cooperación binacionales, subregionales o regionales para tener una armonización de nuestras prácticas en el diseño de políticas públicas, en su implantación y vigilancia y en la regulación sanitaria que es necesaria para sostenerlas. Muchas gracias, espero que este conversatorio sea exitoso para estimularnos a todas y todos, a todas las naciones, a ir por el camino correcto de la protección de la salud y la justicia social. Muchas gracias, señor subsecretario, por presentar la relevancia del etiquetado frontal de advertencia en México y otros avances legislativos, y recordar que el etiquetado en México se destaca por su vasta evidencia disponible en la protección de la salud. A continuación, los dejamos con el señor Jairo Flores, quien es diputado de la República de Guatemala y coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Reciban un saludo desde Guatemala y de la coordinación de los Frentes Parlamentarios de América Latina y el Caribe. Un saludo especial al señor Mario Lutkein, representante
representante de la FAO para América Latina y el Caribe, a Diana Carolina Corcho Mejía, ministra de Salud de Colombia, al señor Hugo López Gatell, por esa buena presentación como subsecretario también de Prevención y Promoción de Salud de México, y al señor Estefan Larenas, presidente de ODECO. Para nosotros es un privilegio participar en este evento de alto nivel dedicado a la aplicación de las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria sobre los sistemas alimentarios y nutrición a través del etiquetado frontal de alimentos, que mucho se ha hablado y discutido en todos los países de la región. Según FAO, el sobrepeso, la obesidad es el sexto factor principal de riesgo de muerte, de defunción en el mundo entero. Cada año fallecen alrededor de 3.4 millones de personas adultas como consecuencia de este flagelo o de las enfermedades que genera este flagelo, siendo el 44% de estos consecuencia de la diabetes tipo 2, que es la modalidad adquirida como resultado de una mala alimentación y consumo de alimentos con altos contenidos de azúcar. La pandemia establecida también por el COVID-19 ha mostrado también graves consecuencias en el incremento de personas con malnutrición y también en los efectos secundarios que ha generado COVID y que afectan directamente pues, en las personas que no tienen un sistema de alimentación apropiado. Esto promovido además por una vida sedentaria, por el consumo de alimentos fabricados y envasados que son de fácil adquisición y en algunos casos incluso hasta de precios y de costos mucho más bajos que los alimentos saludables. Esos alimentos actualmente contienen tablas nutricionales y esto es bien importante. Poseen tablas nutricionales de difícil interpretación que no satisfacen ni dan información suficiente de su contenido. Esto quiere decir que se viola el derecho del ciudadano a estar informado y más que todo a la información de los productos que va a consumir, que es sumamente grave. Por eso el etiquetado frontal de alimentos a través de sus sellos de advertencia nutricional brinda una comprensión inmediata sobre excesos de nutrientes críticos y esos contenidos que son además críticos y que tienen los productos que son envasados y dándose además a un mejor precio y producidos en serie, pero que generan un gran daño a la salud, al ser humano. En este punto quisiera destacar el rol de las directrices voluntarias del Consejo de Seguridad Alimentaria sobre sistemas alimentarios y nutrición, en particular el 3.1 sobre gobernanza y la 3.5 sobre educación e información, las cuales son un marco de referencia para la implementación del etiquetado frontal en toda la región, otorgando orientación respecto de las políticas, inversiones responsables y mecanismos institucionales adecuados que se requieren para abordar las principales causas de la malnutrición en todas sus formas desde una perspectiva basados en los sistemas alimentarios. Actualmente los frentes parlamentarios de América Latina y el Caribe tienen el compromiso y mantenemos una constante lucha en cada uno de nuestros países por contar con leyes que regulen y aprueben y permitan estipular formas sanas de alimentación. Ya se mencionaron los ejemplos de Argentina, Chile, México, Perú, Guatemala, que está presentada una ley de etiquetado frontal de alimentos, una ley de alimentación saludable que pueda permitir el mismo. Y además que permitan tener ese etiquetado frontal de información. Agradecemos hoy la oportunidad de unirnos en este proceso de concientización, promulgación e implementación del etiquetado frontal de alimentos en nuestros países y reiteramos el compromiso de los frentes en esta lucha en todos nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Flores, por recordarnos el compromiso y el rol clave que tienen los frentes parlamentarios contra el hambre para que los países puedan avanzar en leyes que contribuyan a alcanzar dietas saludables en nuestra región. A continuación, vamos a dejar con ustedes al señor Estefan Larenas, quien es presidente de la Organización de Consumidores de Chile y miembro de Consumers International. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por esta invitación a todos los organizadores y muchos saludos a todos los presentes. En los minutos que me corresponden, me gustaría tocar algunos puntos que con seguridad
Ustedes lo han vivido o lo van a vivir los que están en la tarea de llevar adelante una mejor información al consumidor. Y con esto yo quiero referirme un poco, no a lo que ya se ha explayado y que la FAO ha hecho grandes estudios a propósito de lo que ha sido la obesidad infantil, la obesidad adolescente y todos los temas que, entre otros, acaba de anunciar el diputado Jairo. Me gustaría comentar el valor de esta comunicación que hoy día se me invita en términos del hecho de ser de alguna manera pionero en mi país, Chile, de lo que ha sido el etiquetado que estamos mencionando. El hecho nosotros, o sea, lo primero que me gustaría recalcar, que tuvimos 12 años desde que se presentó el primer proyecto de ley. Y esto está relacionado con mucho de lo que mencionó el señor subsecretario de México. ¿Cuál ha sido el poder de la industria para ralentizar, para demorar lo que ha sido una puesta en práctica, una política pública de beneficio para todos? Mi organización, una organización de consumidores de la sociedad civil de Chile, ha impulsado con mucho entusiasmo durante estos años, 12 años, ha impulsado lo que es este etiquetado frontal. Por las razones de que a nosotros nos compete como tener un consumidor informado a través de una información veraz y oportuna. Nuestro aporte original, ya el año 2005-2006, fue entregar a la comunidad estudios sobre lo que se estaba consumiendo como leche azucarada, leche con sabor a frutilla y chocolate, y que cómo repercutía eso en el organismo humano, en el organismo infantil sobre todo, y también los que se llamaban cereales para el desayuno, que no eran cereales, sino caramelos, así lo dijimos nosotros. Por lo tanto, esto ayudó a impulsar una cantidad de políticas gubernamentales que en definitiva se cristalizaron en el proyecto de ley sobre ecoetiquetado, sobre etiquetado frontal. ¿Cuál ha sido la relación de la industria? Es importante tenerla en cuenta porque, en definitiva, nosotros como organización llevamos diálogos, muchos diálogos con diferentes sectores gremiales de la industria. Algunos, digamos, en el entendido que no era necesariamente responsabilidad de toda la industria el problema de obesidad infantil que estábamos viviendo, sino que también era un tema de cómo habían gestado las políticas públicas durante los últimos 40 años en Chile. Entonces, la industria, muchos aceptaron esto, muchos tomaron en cuenta los datos nuestros y de mucha otra gente, entre otros de la FAO, y la industria, o sea, el sector de la industria recurrió a la OMC por los temas de, ya sabemos, distorsión en los precios, libertad de comercio, etcétera, etcétera. La señora de la OMC estuvo en Chile y dijo: ningún tema relacionado con la salud de los consumidores es subordinado, todos los temas de la salud de los consumidores son subordinados a lo que es la política de salud para una mejor salud de los consumidores. Eso quebró un poco todo el frente, pero lo otro que es importante, yo creo que hay que tener en cuenta, y con esto yo quería ocupar mis minutos que me quedan acá, diciendo: hace poco, hace un año atrás, el año pasado, hizo un estudio, una parte de la industria, diciendo que no había pasado nada en Chile porque la obesidad seguía creciendo y la gente seguía comiendo lo mismo que comía antes. Primero, es falso en términos de que la gente ha tenido comprensión, porque una cosa es que le digan a uno los gramajes que tiene cada uno de los sodios, el gramaje que tiene el azúcar, y otra cosa es que le digan alto en azúcares. Pare. Esa cosa es completamente diferente, por lo tanto, hubo una disminución. Ahora,
cuando hablan de ellos que no ha cambiado, que la obesidad sigue existiendo, qué sé yo, nosotros estamos frente a un cambio cultural. Estamos en un cambio cultural, en una forma de comer. Cuando nosotros hicimos el primer estudio mencionado, decían que el paladar nacional, el paladar de los chicos, estaba relacionado con el consumo de azúcar. El paladar, o sea, los chilenos naceríamos con un paladar apto para el dulce. Es una cosa que no tiene mucho sentido, está completamente equivocada. Entonces, cambio cultural, ¿qué significa? Como todos sabemos, un cambio cultural no lo podemos nosotros recibir, estamos recién... Disculpe, Estefan, le pedimos si es que puede ir cerrando por razones de tiempo. Muchas gracias. Un cambio cultural, que el cambio cultural se demuestra en un transcurso largo de años y no en los años que recién esto fue aprobado, que fue el 2012, por lo tanto, nosotros tenemos todavía que esperar un tiempo, pero el etiquetado frontal, el etiquetado de los íconos que estamos conversando, ha sido positivo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larena, por presentarnos la perspectiva de los consumidores con relación al etiquetado frontal en Chile y también en la región. A continuación vamos a pedir a todos nuestros panelistas y invitados de honor que por favor pongan sus cámaras para una fotografía antes de pasar a un video y comenzar la siguiente sección. Por favor, listos. Hacemos la fotografía. 1, 2, 3. Sonreímos. Una más. 1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Ahora, luego de esta grata bienvenida, vamos a dar paso al siguiente panel. Y antes los invitamos a ver un video de UNICEF sobre el etiquetado frontal de advertencia nutricional en México. Soy Tona. Y yo, Lu. Vamos a preguntar sobre los nuevos sellos. ¿Este es un buen postre? ¿Cuántos sellos tiene? 3 sellos negros. ¿Y para qué son? Son los nuevos sellos que la maestra nos explicó, Pa. Nos dicen si el producto tiene muchas calorías, sodio, azúcares y muchas grasas. De nada. Y si mejor vamos a las frutas, esas no tienen sellos. ¡Vamos! Checa los empaques. Si no tienen sello, mejor. Ahora seguimos con la moderación y le paso el micrófono a nuestro colega Israel Ríos, oficial de nutrición para América Latina y el Caribe de la FAO. Adelante, Israel, gracias. Etiquetado frontal de advertencia nutricional, una medida de política pública para combatir la obesidad y sus terribles consecuencias. Les damos paso al siguiente panel de evidencias y alineación con las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Y es que las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre los sistemas alimentarios y la nutrición promueven la coherencia entre las políticas, así como también facilitan la coordinación y la acción multisectorial y multinivel para su implementación. Y es justamente que el etiquetado frontal de advertencia nutricional en los alimentos empacados, en los productos procesados, es una de esas políticas que requieren esta acción integral. El siguiente panel está conformado por actores relevantes de América Latina y el Caribe, quienes nos van a presentar las evidencias y perspectivas desde varios ángulos. Está la academia, los organismos internacionales, la sociedad civil y, por supuesto, los consumidores. De esta manera, demos la bienvenida a nuestro panelista, la doctora Camila Corbalán, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA de la Universidad de Chile, al doctor Fabio da Silva Gómez, quien es asesor regional en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, a la señora Mikey Arts, asesora regional de Sobrevivir y Prosperar del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a la señora Maisha Huron, directora ejecutiva de Healthy Caribbean Coalition de la subregión caribeña,
A la señora Alejandra Girona, académica de los Observatorios para el Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Para iniciar este panel voy a dar paso a la doctora Corbalán, quien nos presentará el estudio de impacto del etiquetado chileno en el sector productivo alimentario, ya que entre los múltiples argumentos que surgen en la discusión sobre el etiquetado frontal de advertencia nutricional está el potencial efecto económico sobre la industria alimentaria, por lo que es importante analizar la evidencia disponible en Chile, país que cuenta con el etiquetado frontal desde 2016. Adelante, Camila, tienes la palabra. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a FAO por la invitación a compartir este estudio. Contarles que efectivamente, como se ha dicho, en Chile hemos levantado mucha información, evidencia, que muestra que el etiquetado frontal que se ha implementado es exitoso. Recordar que el etiquetado implementado en Chile es el primero del tipo de advertencia y se acompaña con medidas que impiden la venta, promoción y entrega gratuita de estos alimentos en escuelas y jardines infantiles, y también con una serie de regulaciones en relación al mercadeo de estos alimentos dirigidos a niños. Como les decíamos, utilizando información de compra que tiene representación nacional, nosotros hemos visto que la implementación de este tipo de etiquetado se ha acompañado con efectivamente una caída de la compra de bebestibles que llevan estos sellos, y cuando analizamos la oferta general, vemos también que esto implicaba una disminución en la venta de grasas saturadas, calorías, sodio y azúcares, que son los nutrientes que se han asociado con la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces la pregunta era ¿qué ocurría desde el sector productivo? Nosotros en este estudio financiado por FAO vimos qué ocurría en términos de los discursos, en primer lugar, del sector productivo. Y es muy interesante porque analizando toda la información disponible desde medios públicos, tanto escritos como de radio, de televisión, etcétera, con colegas del área de comunicaciones, observamos que la industria de alimentos, si bien previo a la implementación de la ley, tenía un discurso en relación a que esto significaba una amenaza económica, de que existía la posibilidad de juicios porque habían medidas que eran ilegales. Una vez implementada la ley, efectivamente disminuye significativamente estos discursos y se reemplazan por discursos en los cuales se propone una mayor cooperación y se reconoce que este tipo de regulaciones podría tener un rol en términos de incentivar innovaciones de productos más saludables. Nosotros también vimos cómo responde el sector productivo en términos de reformulación de sus productos. Lo que vemos es que efectivamente después de la implementación de la ley de etiquetado hay una reformulación de modo que disminuye el número de productos que llevaría sello, particularmente en el caso de las azúcares y del sodio. Esto varía de acuerdo a la categoría del alimento, y algo que es particularmente importante es que vemos que ocurre en relación a los límites que establece la ley, sugiriendo entonces que esta respuesta en términos de reformulación es derivada de la implementación de la ley y no de procesos que venían existiendo previamente. Finalmente, en colaboración con el Departamento de Economía, Guillermo Paraje, de la Universidad Adolfo Ibáñez, podemos analizar a partir de información de los servicios de impuestos internos, qué es lo que ocurre en cuanto a empleo y salarios en el sector alimentario, una de las preocupaciones que había levantado el sector productivo previo a la implementación de la ley.
y lo que nuestros análisis muestran es que en términos generales, agregados, nosotros no vemos disminuciones ni de los empleos ni de los salarios del sector alimentario, lo que significa que en términos generales, si bien puede haber habido un desplazamiento de algunos empleos, esto es compensado en el mismo sector. Entonces, básicamente, para resumir, nosotros vemos una serie de cambios en términos de consumo y una serie de respuestas desde el sector productivo que no se relacionan con impactos económicos negativos en relación a la implementación de esta política. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Camila. Y es que el etiquetado frontal de advertencia nutricional debe fundamentarse en la evidencia. En comparación con otros sistemas, el etiquetado frontal de advertencia nutricional es el que mejor favorece la fácil y correcta identificación de productos con exceso de nutrientes críticos y la reducción de compra de dichos productos. Para que nos cuente más sobre la superioridad de los sellos de advertencia nutricional en América Latina y el Caribe, contamos ahora con el doctor Fabio da Silva Gómez de la Organización Panamericana de la Salud, quien nos conversará sobre la superioridad de los sellos de advertencia en la región. Adelante, Fabio. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todas y todas. Entonces, pero antes el primer paso para indicar, bueno, de qué superioridad estamos tratando, ¿no? Superioridad en respecto a qué elementos es importante poner en perspectiva que estamos tratando de una prioridad que tenemos en la región, en todos los países de las Américas, incluido la América Latina y el Caribe. Tenemos la glucosa elevada, hipertensión y sobrepeso, obesidad, solamente esos tres factores causando más de 40%, casi 50% de las muertes en nuestra región. Y eso es un impacto, como se ha mencionado anteriormente, que no es solo un impacto sobre las vidas, sobre este número de muertes que se han causado, pero también el número de años de vida con calidad que se pierden anualmente por esos factores. En 2019 las Américas han perdido casi 83 millones de años de vida en un año por muertes prematuras, por el tiempo que las personas estuvieran enfermas y no pudieran estudiar, jugar, trabajar, producir. Entonces es un impacto para toda la sociedad, no solo para el sector salud. Y por esa razón el propósito que se busca con el etiquetado frontal es justamente hacer que la identificación de los productos que son excesivos en los nutrientes críticos pueda ser de fácil y claro acceso a la población, o sea, aquellos nutrientes que están asociados con las enfermedades que más matan y quitan años de vida con calidad de la población, o sea, azúcares, grasas totales saturadas, trans, sal y sodio, además de aditivos que algunos países han avanzado que también son puntos importantes a tomar en consideración. Por esa razón, no voy a tratar de reunir toda la evidencia. Hay mucha, Camila ya nos ha presentado de Chile, pero hay mucha evidencia en México, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, de varios países, sobre cómo los sistemas de advertencia, y eso se reúne algunas en esta publicación de OPS que pueden bajar con este QR code, podemos poner el enlace brevemente en el chat, pero esa evidencia reunida en la región y la experiencia que vamos tratando de recolectar no solo de los buenos elementos, pero los elementos que también tienen que mejorarse, como bien mencionó el subsecretario Hugo López-Gatell, nos van indicando que los sistemas de advertencia son más sencillos, son más rápidos, son más relevantes, más útiles y tienen mejor capacidad de cambiar decisión de compra. O sea, no solo cumplen con el objetivo que necesitamos de identificar claramente los productos que tienen exceso en esos nutrientes, pero lo hacen brindando este mejor resultado para esos distintos parámetros. Entonces voy a hablar muy rápidamente de un conjunto de ensayos randomizados controlados que realizamos en casi 5.000 consumidores en 4 países de Centroamérica y el Caribe, una región de la América Latina y el Caribe que todavía necesita avanzar en términos de adopción de políticas de etiquetado frontal de advertencia. Comparamos distintos sistemas de etiquetado frontal contra el sistema de advertencia
y usando control. Y básicamente preguntábamos a las personas cuál producto compraría, enseñábamos diferentes opciones de productos, de diferentes categorías de productos para que pudieran simplemente elegir el producto que comprarían, y cada grupo de personas veía un sistema de etiquetado frontal distinto. Eso nos permite atribuir el efecto de los resultados únicamente al etiquetado frontal y no a otros elementos, justamente porque es un ensayo controlado, randomizado, con todos los otros elementos bien controlados. En Jamaica, rápidamente pasando por los resultados, las advertencias prácticamente doblaron la capacidad de las personas de elegir comprar la opción menos nociva. Otra vez doblamos la capacidad de las personas de elegir comprar la opción menos nociva con las advertencias en Costa Rica. Doblamos la capacidad de las personas de elegir comprar la opción menos nociva en El Salvador, y doblamos la capacidad de las personas de elegir comprar la opción menos nociva en Panamá también. También preguntamos a las personas cuál de esos productos o cuál de las opciones, cuando tenían que decidir, era el producto menos nocivo para la salud, otra vez enseñando las mismas categorías de producto y productos en distintos órdenes. Otra vez en Jamaica duplicamos la capacidad de las personas de identificar correctamente la opción menos nociva para su salud. Triplicamos esta capacidad de las personas de identificar correctamente la opción menos nociva en Costa Rica. La triplicamos también en El Salvador, esta misma capacidad. Y aumentamos en más de 7 veces la capacidad de las personas de identificar correctamente la opción menos nociva usando la advertencia en comparación con el control. Y cuando miramos la conclusión, no solo en relación al control, pero a los demás sistemas, nos podemos, con el resultado de esos estudios, indicar muy claramente que los consumidores que estuvieron expuestos a las advertencias octagonales tuvieron una mayor probabilidad respecto al control y demás sistemas, sea GDA, sea semáforo, sea el Nutri-Score o el sistema de lupa, de identificar correctamente la opción menos nociva para la salud con mayor frecuencia y de elegir comprar la opción menos nociva para la salud con mayor frecuencia, de manera que esa es realmente la mejor opción que puede traer el mejor beneficio para la población, con base en la evidencia y la experiencia que se ha acumulado de nuestros países en la región. Con eso concluyo, estoy a disposición para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabio. Y es que el derecho a la alimentación, un derecho fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por múltiples de las constituciones de nuestros países, establece eso precisamente, que nuestra población acceda a alimentos saludables. Muy bien, las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre sistemas alimentarios y nutrición también reconocen la necesidad de atender la malnutrición en todas sus formas, sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad. Para ahondar en esta temática, doy paso a la asesora regional de Sobrevivir y Prosperar del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la señora Mikey Arts, quien presentará la perspectiva regional de UNICEF con relación al etiquetado frontal de advertencia nutricional, haciendo énfasis en el derecho superior de la niñez. Adelante, Mikey. Muchas gracias, sí, muchas gracias, colegas, y bienvenidos a todos hoy en este evento que pensamos que es muy importante y otro paso para asegurar la mejor nutrición para todos los niños y niñas y apoyar la prevención de todas las causas de malnutrición. ¿Ustedes van a pasar la presentación o lo hago yo? Lo puedo hacer, pero... Maike, por favor, si tú puedes hacerla, gracias. Ok, no hay problema. Voy a ver... ya, esta es la versión correcta, ¿no? Ok. ¿Ya? Vemos bien tu pantalla. Sí. Ok. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, un documento, el documento más importante que tiene que ver con los derechos de los niños es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y aquí podemos ver 3 artículos específicos que nos ayudan a entender la importancia de tener
este tipo de sistemas, como es el etiquetado frontal. El artículo 3 habla de las medidas que los gobiernos deberían de establecer en todas las medidas concernientes a los niños que toman las instituciones públicas o privadas de bienestar social u otros. Una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Y artículo 24 que refiere al derecho al más alto nivel posible de salud y también que habla sobre el suministro de alimentos nutritivos adecuados. Y había un pronunciamiento muy específico sobre el derecho a la alimentación que hizo la relatora especial de aquel momento, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, que refirió a la obligación de los estados de regular los productos y los entornos para proteger los derechos humanos. Entonces, el etiquetado frontal viene en este contexto. Muy brevemente, yo pienso que muchos ya lo saben, pero el sobrepeso impacta a 7.5% de los niños y niñas menores de 5 años en la región. Son los glóbulos celestes. Los oscuros son desnutrición crónica, pero los glóbulos celestes, sí podemos ver que hay bastantes países que tienen una prevalencia más alta de sobrepeso que la desnutrición crónica. Y esto está infelizmente aumentando, no está bajando. Y en los niños y niñas adolescentes y mayores de 5 años, entonces niños y niñas adolescentes de 5 a 19 años, el promedio de sobrepeso es de 30%. Entonces, y no hay país que tiene una prevalencia menor a 20%. Entonces, la situación es realmente grave y es importante hacer cualquier medida que podemos hacer. Hay ejemplos ya, hay muchos países, como ya escuchamos, que ya tienen el etiquetado ya implementado en la ley, y hay varios que hacen referencia específica a los niños y las niñas. Por ejemplo, en Argentina, específicamente lo mencionan en el contexto de edulcorantes, también en el contexto de la cafeína. En México también lo hacen de esta manera. Y en Perú también podemos ver que sí, específicamente en la ley que tienen, específicamente refieren a niños, niñas y adolescentes. Entonces, esos son algunos ejemplos de abordaje de derechos en este contexto. Y en términos de impacto, ya escuchamos algo sobre el impacto también en Chile, pero específicamente sobre el aspecto de derechos en niños, niñas en Chile ya están a pedir a sus madres de comprar alimentos sin el rótulo. Entonces ya conocen esta situación y están a usar su poder de hacer esto y de pedir esto. Y también hay una menor exposición en Chile también a productos ultraprocesados en Chile. Y en Uruguay el etiquetado frontal llevó a los padres de también pensar en la salud de sus hijos muy específicamente de esta manera que podemos ver aquí. Entonces, recomendaciones en este sentido en lo que tiene que ver con el derecho de los niños es siempre importante incorporar el enfoque de derechos en diseño e implementación de actividades, en este caso también este etiquetado frontal, ubicar la niñez y adolescencia en el centro de las discusiones y siempre considerando el interés superior de la niñez en todo lo que hacemos para ellos. Utilizarlo como instrumento para definir lineamientos del marketing digital, que es otra área que nos preocupa mucho, y también en el marco regulatorio para los entornos escolares. Entonces se puede usar, como ya también escuchamos, las etiquetas también en estos contextos. Y lo que es muy importante es gestionar fondos para el monitoreo y la evaluación y el cumplimiento de las normas, también para asegurar que realmente estamos cumplir con los derechos de los niños. Entonces, concluyendo, podemos decir que el etiquetado claro y de fácil comprensión asegura la comprensión en grupos con diferentes edades y niveles de educación, un aspecto de equidad y de acceso universal a la información. Entonces, el etiquetado frontal es una herramienta para proteger el derecho a la información de los consumidores y una herramienta de protección del derecho a la salud y alimentación nutritiva de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mikey. Nos has recordado las terribles cifras asociadas al exceso de peso y a la obesidad. Y es que cerca de 4 millones de niños en América Latina y el Caribe, niños menores de 5 años, tienen exceso de peso. En la población escolar, entre el 20 y el 40% de los estudiantes en las aulas tienen exceso de peso. La obesidad llega a 1 de cada 4 adultos y el exceso de peso es más del 40%, contabilizando incluso en países más del 70%. Para hablar un poco más sobre la experiencia caribeña, en que una región que está explorando los próximos pasos para la implementación de un etiquetado frontal de advertencia nutricional ya desde hace varios años, las organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Caribe Saludable, han continuado abogando y trabajando en favor de la implementación de este tipo de etiquetado frontal de advertencia nutricional para expandir su aceptación pública, privada y política. Ahora doy paso a la señora Maisha Houghton, directora ejecutiva de la Coalición Caribeña Saludable, para que nos comparta más sobre la evidencia y desafíos que enfrenta el Caribe en esta materia. Adelante, señora Houghton. Thank you, Israel. Thanks for inviting the HCC. So just to get started quickly here, the case for nutrition labeling in the Caribbean, we all know the kind of disease burden data, but more importantly, CARICOM leadership have committed to addressing obesogenic environments through a number of measures. And one of those is front of package warning labeling. And I think critical for us is that this is an enabling foundational policy, and in a resource limited setting like the Caribbean, using FOPL to identify that broad range of products that needs to be regulated really facilitates ease of implementation of the wider, broader package of obesity prevention policies. It's also supported by PAHO and WHO and the CFS voluntary guidelines. So this is really where I'm going to spend most of the time, and it really illustrates the process that we are undergoing in the region around front of pack. Let me start by saying that we have not yet approved a regional standard for front of package warning labeling. We're in the midst of the process and consultations, but it has been a long haul, and it started in 2017 with a PAHO technical cooperation between CARICOM and Chile, which really set this up foundation for the updating of regional standards to include octagonal high in warning labels and the PAHO nutrient profile model. And so since 2018, up to today, we've been really in an extensive series of consultations and a kind of tug and tension between civil society and public health advocates and industry who vehemently opposed the labels. And so civil society, one of the challenges that we've had is, limited capacities. We've had to mobilize partnerships and come together and create coalitions of public health advocates, really holding the process to account, using our tools to counter arguments, to push for transparency and accountability. Meanwhile, industry actors have really profited from weak public health governance and porous decision-making processes. And so we have had to look to conflict of interest, to see if we can find tools that we can help to address, to prevent, to manage and mitigate, and ultimately to mitigate the impacts of industry interference. We've seen throughout this process that industry has really tried to undermine the normative role of public health, questioning their authority. And they've also sought to question regional evidence. And you would have seen Fabio describe the research that was done in the region in Jamaica, which really demonstrated without question that for our regional population, certainly octagonal high in warning labels outperformed by far all other modeling schemes. And yet the industry has vehemently tried to oppose this, and so much so that they have developed their own study. And their study was with the intention of making recommendations around the labeling that should be used at the regional level. The study was approved by the trade ministers in CARICOM, and it was recently presented to the ministers of health and trade. And the study, no surprise, finds that the traffic light and the GDA outperform the octagonal high in warning labels. Now, public health have come out strongly against this, given the obvious conflicts of interest. So, wrapping up now, what have we learned from this process? Well, we've learned kind of three major takeaways. We need to leverage existing frameworks such as the CFS voluntary guidelines. When we speak about science and the importance of evidence to inform decision-making, that's clearly articulated in 3.5. Also in 3.1, we talk about transparency and accountability.
And we need to rebalance the power. I think this idea of power dynamics when we're talking about food policies and industry becomes even more accentuated in our small developing states. So we've had to work very hard to highlight conflict of interest and work with partners such as PAHO to develop tools to assist member states in protecting policymaking spaces. And finally, the power of diverse coalitions. And, you know, we talk about the corporate playbook, but we have our own public health playbook. And we've been working again with partners such as PAHO and UNICEF and the OECS Commission across the region and CARFA as well, to educate and empower and to monitor the process and really try to build a strong voice in support of labels. So we're not there yet, but we're moving closer, and we hope to report back next time that we've had regional approval of the standard, and we'll move towards technical regulation at the national level. Thanks very much. Gracias, Maicha. Es importante resaltar la necesidad de alinear una política como el etiquetado con las diferentes intervenciones que se realizan en nuestros países. Guías alimentarias, educación nutricional, alimentación escolar, entre muchas otras cosas, programas, políticas e intervenciones que estamos realizando en favor de la alimentación y de la dieta saludable. Vamos ahora a continuar con el Observatorio del Derecho a la Alimentación, una red académica multidisciplinaria conformada actualmente por más de 90 universidades de 17 países de la región y que es apoyada por la FAO, la Cooperación Española y la Cooperación Mexicana. Ante medidas como el etiquetado frontal de advertencia nutricional de alimentos, el ODA, o el Observatorio del Derecho a la Alimentación, no solo ha aportado con insumos técnicos, sino también mediante campañas comunicacionales de sensibilización, pronunciamientos, foros e intercambios de experiencias sobre la materia. Para cerrar este panel, invitamos a la representante del ODA de América Latina y el Caribe, la académica Alejandra Girona, que nos compartirá la experiencia desde el ODA. Adelante, Alejandra. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación a participar de este prestigioso evento. El Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe es una red académica de más de 90 universidades comprometidas con la Agenda 2030, que genera evidencia para ubicar la lucha contra el hambre y la malnutrición en lo más alto de la opinión pública, pero que además posiciona a través de la enseñanza y la extensión universitaria la temática del derecho a la alimentación adecuada. Y en particular quiero destacar el trabajo que realizaron los observatorios durante todo el proceso de etiquetado frontal de alimento en nuestra región, realizando, generando talleres, seminarios, sensibilizando a la prensa, escuchando a la industria y a las organizaciones no gubernamentales, en definitiva posicionando el tema en la agenda pública. Durante la pandemia por COVID-19 quedó demostrada la necesidad y la importancia del vínculo y del encuentro entre la ciencia, el mundo académico y los tomadores de decisiones. Por tanto, avanzar en materia de derechos humanos y en especial en el derecho a la alimentación adecuada implica reforzar lazos de cooperación. Los desafíos en materia de alimentación son enormes y preocupantes. La obesidad y la inseguridad alimentaria avanzan en la región, generando discapacidad, pérdida de desarrollo humano y aumentos en las cargas económicas en los sistemas de salud. El círculo de la inseguridad alimentaria y la malnutrición se posiciona con fuerza y las consecuencias, en especial de aquellos que viven en la pobreza, se agudizan. En este contexto, la política vinculada al etiquetado frontal de alimentos es uno de los caminos posibles de democratización de la información, promoviendo el cambio de hábitos alimentarios y protegiendo derechos ya adquiridos. Mucho se ha debatido sobre esta iniciativa, pero finalmente en varios países de la región han avanzado leyes o regulaciones de etiquetado frontal que inclinan la balanza hacia la protección del interés público y el bien común. En este proceso, los académicos hemos aportado con evidencia científica sobre las consecuencias que genera el consumo de productos de pobre calidad nutricional y cómo hablar de etiquetado también es poner sobre la mesa la garantía de una alimentación adecuada. Los académicos hemos demostrado cómo no da lo mismo informar que desinformar en materia de alimentación y nutrición. Hemos generado evidencia que muestra cómo ninguno de los cambios propuestos
tuerce las economías robustas de las empresas vinculadas a la industria alimentaria y cómo el diálogo entre las partes es necesario. También hemos generado la evidencia necesaria para demostrar cómo sin unas medidas integrales que aborden los problemas en América Latina y en especial aporten al logro de sistemas alimentarios más amigables con el ambiente y justos para todos, no es posible avanzar a la velocidad que requerimos. Desde las universidades podemos y debemos continuar generando evidencia científica libre de conflicto sobre los procesos de regulación y las políticas enfocadas en derechos humanos y de salud pública, tal como lo expresa la Observación General 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Casos concretos de investigación de calidad son los generados por el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, que demostró que las advertencias nutricionales son un modelo efectivo para alcanzar los objetivos propuestos. En el año 2020, junto a UNICEF, analizó los niveles de aceptabilidad y utilización del etiquetado antes y después de su implementación, y concluyó que para marzo 2020 el 87% de los participantes del estudio conocían el rotulado frontal. Los hallazgos son similares a los encontrados en el resto de América Latina. Por supuesto que sabemos que en la malnutrición por exceso y en las enfermedades asociadas intervienen múltiples causas, pero es igualmente sabido que uno de sus factores determinantes es la pobre calidad de los alimentos disponibles. Avanzar requiere también de limitar la publicidad engañosa dirigida a niños, niñas y adolescentes. Requiere de aprobar leyes sobre entornos alimentarios saludables. Requiere subvencionar el acceso a alimentos saludables, en especial para aquellos que viven en inseguridad alimentaria, que sufren hambre y pobreza. Por tanto, el rol activo de los parlamentarios como impulsores de legislación en materia de alimentación es vital. Aún quedan tareas por delante. Tenemos el enorme reto de buscar caminos para potenciar el consumo de alimentos naturales y hacer de la justicia alimentaria una realidad. Creemos que es realmente trascendente la organización de este encuentro para seguir problematizando y discutiendo sobre viejos y nuevos desafíos en materia de alimentación, de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria sobre sistemas alimentarios y nutrición son una buena herramienta para los Estados miembros. Su implementación puede marcar y hacer la diferencia. Por último, queremos enfatizar que está demostrado que ninguna ley es suficiente para avanzar sin retroalimentación, que ninguna ley es esencial por sí misma si no habilitamos la participación ciudadana. Por lo tanto, es hora de iniciar un nuevo camino de profundización de lo actuado, y esto incluye además futuros debates sobre la importancia del monitoreo y evaluación de impacto oficial que tienen las leyes y los reglamentos sobre etiquetado frontal en nuestras poblaciones. Quiero agradecer en especial a la FAO y a la Cooperación Española y a la Cooperación Mexicana por el apoyo incondicional que hacen y que tienen para los observatorios de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. La verdad que hemos tenido un panel maravilloso con experiencia desde el mundo académico, desde la sociedad civil, desde los organismos de cooperación. Y para finalizar este evento, vamos a recapitular algunas reflexiones que serán compartidas por mi colega Daniela Godoy, oficial principal de seguridad alimentaria en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Adelante, Daniela. Muchas gracias a todos y todas quienes nos han acompañado hoy día, a nuestros panelistas y invitados. Las directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición son un relevante marco de acción
que busca proporcionar orientación de las políticas y los mecanismos institucionales adecuados que se requieren para abordar las principales causas de malnutrición en todas sus formas, siendo el etiquetado frontal de alimentos una de estas políticas. En comparación con otros sistemas de etiquetado frontal, se ha concluido que las advertencias nutricionales con octavos negros han tenido resultados e impactos positivos en varios países de América Latina y el Caribe. Estos resultados se han logrado sin afectar la economía y los salarios del sector productivo alimentario. La implementación del etiquetado frontal en los países de la región ha requerido poner en acción mecanismos de coordinación entre varios actores y sectores del sistema agroalimentario. El Poder Ejecutivo, las instituciones gubernamentales son fundamentales para la instauración de la estructura de gobernanza y su implementación. El rol de los parlamentarios es fundamental para la aplicación de la mejor herramienta normativa y también en la fiscalización de su cumplimiento. Por su parte, se ha demostrado cómo la academia es clave para el desarrollo de evaluaciones independientes y científicamente rigurosas. Asimismo, la sociedad civil juega un rol fundamental para el posicionamiento de iniciativas a favor de la salud de la población y también para el monitoreo del cumplimiento de estas normativas y políticas. La industria alimentaria también tiene un rol en la aplicación y cumplimiento del etiquetado frontal. Por último, los organismos internacionales jugamos un rol fundamental en la asistencia técnica y búsqueda de la coherencia durante todo el proceso de diseño, implementación y evaluación. Agradecemos a los asistentes y a todos y todas quienes nos acompañaron por sus intervenciones y disposición de participación con nosotros en este análisis y reflexiones para una mejor nutrición. Los esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.